nosotros siempre deseamos poder reconocer a toda persona, amigo, amiga, que esté por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios. Si en esta mañana hay alguna persona que nos visita por primera vez, permítanos saber de su visita. Si por un instante levanta la mano, si en esta mañana usted nos visita por primera vez. Aquí tenemos 2 manos levantadas, el joven también, bienvenidos, el Señor les bendiga. ¿Habrá alguien más que nos visita en esta mañana por primera vez? También tengo aquí otra mano levantada, ahí atrás. Bienvenido, el caballero. Sí, gracias por entregar la tarjeta de visita. ¿Habrá alguien más que esté por primera vez hoy? Demos un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que están por primera vez. Bienvenidos a Casa de Encuentro con Dios. Esta mañana de la Palabra de Dios tratamos el tema, el distintivo de la Iglesia de Cristo. Diga distintivo. El distintivo de la Iglesia de Cristo. Este tema, el distintivo de la Iglesia de Cristo, nos lleva al pasaje en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, los versos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, diga, se mostró. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, diga debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El distintivo de la Iglesia de Cristo. Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias Dios te damos una vez más en esta mañana, este tiempo de bendición, al considerar tu palabra. Declaramos este tiempo por tu palabra y por el Espíritu Santo de Dios, un tiempo de edificación, de salvación, de salud para nuestras vidas. Gracias Dios te damos, creyendo en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. El distintivo
de la Iglesia de Cristo. La primera carta del apóstol Juan, de la cual hemos leído en esta mañana, tiene como uno de sus principales énfasis el amor entre los hermanos, el amor entre los creyentes. De manera que principal énfasis de la primera carta del apóstol Juan es el amor entre los hermanos. A este respecto, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto quiere decir que el amor fraternal entre los creyentes debe ser un distintivo de la Iglesia. Ahora bien, en el pasaje leído en esta mañana, el apóstol Juan instruye a los creyentes sobre el amor fraternal. Su instrucción en este pasaje de Primera de Juan 4 comienza diciendo en el verso 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Diga, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En este verso, el apóstol Juan insta a los creyentes a amarse los unos a los otros. Y les dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor viene de Dios. Gracias por todos los amenes. El amor viene de Dios. Una característica de Dios es el amar. Y una definición de Dios es que Dios es amor. Es decir, que en la sustancia de Dios, en su esencia, en su naturaleza, en el ADN de Dios está el amor y el amar. Los creyentes siempre debemos escoger lo de Dios. Dije que los creyentes siempre debemos escoger lo de Dios. Y el amor es de Dios. Por lo tanto, los creyentes deben amarse fraternalmente los unos a los otros. Y dice el verso 7 de Primera de Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y continúa diciendo este verso: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunta: ¿cómo saber que alguien ha nacido de Dios y que conoce a Dios? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de que una persona ha nacido de Dios y que conoce a Dios está en el amor que muestra a sus hermanos en la fe. La palabra dice, refiriéndose al amor fraternal, al amor entre los creyentes: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor. En el ADN de Dios está
el amar. Por lo tanto, sus hijos, los nacidos de Dios como su Padre Celestial, ellos también tienen la característica de amar. Los hijos de Dios, los nacidos de Dios, como su Padre Celestial, aman a sus hermanos en la fe. El amor fraternal entre los creyentes es evidencia que se ha nacido de Dios y que se conoce a Dios. Una cosa es saber de Dios, doctrina, teología, y otra es conocerle, el haberle experimentado. De manera que una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios, tener la experiencia. Dios existe, Dios es real. Es posible experimentar a Dios, conocerle y tener experiencias con Dios. Una evidencia de que se conoce a Dios, más allá de lo teórico, es el amor fraternal. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerle, tener experiencias con Dios. ¿Ha tenido experiencias con Dios? Hace unos días se me perdió un llavero. No sé cuántos llaveros tengo, ¿verdad? Aquí tengo uno, pero no era ese. Lo busqué por 3 días ese llavero. Encontré todos los llaveros menos ese. Necesitaba abrir un escritorio con ese llavero y no lo encontraba. Y entonces hice una oración sencilla pero de corazón al Espíritu Santo. Le dije: Espíritu de Dios, tú sabes todas las cosas. Tú has venido para guiarnos en todo. No encuentro ese llavero. ¿Dónde está? Y ni bien terminé la oración, viene la voz de Dios, esa voz interior, dice: haz una limpieza en el auto, en el carro. Y ya había buscado en el carro. Pero si Dios habla, pues volví otra vez al carro. Y encontré el llavero en el carro, en un lugar que yo jamás hubiera imaginado, pero hasta yo me pregunté, pero ¿cómo vino el llavero a parar a este lugar? Es posible tener experiencias con Dios. Dice el texto: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Se nace de Dios por la fe en Jesús. Y después del nuevo nacimiento espiritual, el creyente debe ir en una vida de experiencia con Dios, conociéndole. Todo aquel que ama, que muestra amor fraternal a sus hermanos en la fe, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Lo ha experimentado. Versículo 8. Continúa diciendo el apóstol: el que no ama, siempre está hablando del amor fraternal, del amor entre los creyentes. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano en la fe no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
está implícito en la declaración que el que no muestra amor fraternal no ha nacido de Dios, por lo tanto no le ha conocido. Reiteramos que primero es nacer de Dios, luego conocerle. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, no ha podido conocerle porque no ha nacido. Si hubiera nacido de Dios, amaría, porque Dios es amor y sus hijos muestran sus mismas características, amándose como hermanos. Gracias por todos los aménes. Versículo 9. Dice el apóstol: en esto, diga en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor se muestra. Diga, el amor se muestra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor se muestra. Cuando el Señor decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. El Señor le decía, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se muestra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? Enviando, diga enviando. Enviando a su Hijo unigénito, a su Hijo único, a este mundo, para que nosotros vivamos por Él. Amados, antes de que Cristo viniera, antes de Cristo, de su venida, y más enmarcado en el contexto, antes de que Dios enviara a su Hijo unigénito, la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Esa era la condición del mundo, antes de que Dios mostrara su amor y enviara a Jesús, su único Hijo. La humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, separados de Dios y sentenciados a muerte de eterna condenación. Pero Cristo vino, el amor se muestra. Dios mostró su amor para con una humanidad perdida, enviando a su unigénito Hijo para que nosotros vivamos por Él. Todo creyente tiene vida espiritual, goza de comunión con Dios y le espera la vida eterna en la gloria por causa de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, oiga. Cristo tuvo que morir para darnos vida. Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros tengamos vida eterna. El amor de Dios se mostró para con nosotros, enviando a su único Hijo para que muriera por nosotros, para que nosotros por su muerte tengamos vida. ¿Por qué vivimos los creyentes? Porque el unigénito Hijo de Dios murió por nosotros. Así mostró Dios su amor por nosotros.
enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor se muestra. Los creyentes deben amarse fraternalmente, un amor que debe ser mostrado. Diga, el amor se muestra. El amor entre los creyentes debe ser mostrado. ¿Y cómo se muestra el amor entre los creyentes? El saludo, la oración, ¿verdad? El amor se muestra. El superintendente de las Asambleas de Dios en Argentina, un pastor amigo, el pastor Enrique Stroncher. Interesante. Parece que es un hábito de él. Lo estoy aprendiendo. Ya sea que usted le visite o le llame a la distancia por teléfono, en ese tiempo él no termina el tiempo de su visitación o el tiempo de su llamada sin que le diga, él le dice, y vamos orando. Y usted no le ha pedido oración, pero él dice, vamos orando y le bendice. El amor se muestra, el amor fraternal entre los creyentes debe ser mostrado orando, ayudándonos, compartiendo unos con otros. El amor fraternal debe ser mostrado. Gracias por todos los amenes. Verso 10. En esto, diga en esto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Y dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, nosotros, diga nosotros. Nosotros no podíamos amar a Dios, pues estábamos muertos espiritualmente. Un muerto no ama. No podíamos amar a Dios, pues estábamos muertos espiritualmente. Dios nos amó a nosotros. Él tomó la iniciativa. En esto consiste el amor. El amor toma la iniciativa de amar. Y en el amor fraternal, cada creyente debe tener la iniciativa. Diga, iniciativa. El amor toma la iniciativa. Es decir, no espero, diga, no espero. No espero que el otro hermano me muestre amor para yo amarle. No, sino que el amor toma la iniciativa. En esto consiste el amor de Dios. Tomó la iniciativa y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dígale que está a su lado. Hay que tomar la iniciativa. ¿Se lo dijo? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Él toma la iniciativa. Él nos amó a nosotros. Y luego, ¿qué dice? Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Juan dice, en esto consiste el amor. Dios toma la iniciativa, Él nos ama. Muertos espirituales no podían amar. Y luego dice, en esto consiste el amor. Envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Dudo que haya mayor amor que este. En esto consiste el amor de Dios que se mostró. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, el significado de esta palabra, propiciación, es una ofrenda, sacrificio que nos gana el favor de Dios. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo para que fuera ofrenda, sacrificio por nuestros pecados. Los pecados del hombre, nuestros pecados, merecían la justa ira de Dios, su castigo, pagar con nuestras vidas. Como está escrito, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino, enviado por el Padre. En esto consiste el amor. El Padre envió a su Hijo como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Él llevó el castigo de nuestra paz. Él sufrió nuestra pena y nos ganó el favor de Dios. ¿Por qué los creyentes gozamos de paz? ¿Por qué la ira de Dios no está sobre nosotros por nuestros pecados? ¿Por qué una y otra vez el favor de Dios está con sus hijos? Porque el Padre envió a Jesús, su Hijo. Él fue la ofrenda en la cruz por nuestras culpas. Ofrenda que nos ha librado de la ira de Dios y nos gana su favor. En esto consiste el amor. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijas? ¿Qué padre daría? Y por qué no decir también padres, madres. ¿Qué padre daría a su hijo, su único hijo, para morir por otros? Dios lo hizo. En esto consiste el amor. Créeme, Él pudo haber creado otro mundo. Él pudo haber creado otra raza. Pero nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. Fuerte ese aplauso a un amor que no se puede describir, del que envió a su Hijo, su único Hijo, para que fuera ofrenda y sacrificio por nuestras culpas. Ya no hay necesidad de penitencias, de sangrar las rodillas por la culpa o por un favor divino. Hubo uno que fue la perfecta ofrenda por nosotros, para nuestro perdón y para ganarnos el favor divino. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces viene el verso 11 diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, al punto de dar su único Hijo en propiciación, en sacrificio, en ofrenda, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, el amor fraternal, el amor entre los creyentes es un deber cristiano.
también debemos también nosotros. ¿Qué es el amor entre los creyentes? Es un deber cristiano. Y algún creyente puede decir, es que ese hermanito, o es que esa hermana. No. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es el deber cristiano, diga deber cristiano, es el deber cristiano el amor fraternal entre los creyentes. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué es nadie? ¿Qué quiere decir nadie? Es nadie. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Y alguno dirá, pero en la Biblia se habla de experiencias de personas que vieron a Dios. Visiones de Dios en la Biblia, de unos que dijeron ver a Dios, son visiones limitadas de Dios. Realmente nadie ha visto, como dice el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios en su plenitud de gloria. Las visiones de aquellos que dicen en la Biblia que vieron a Dios son visiones muy limitadas. Por ejemplo, Job dice que vio a Dios, pero lo vio desde un torbellino. Visión limitada. Isaías dice, yo vi al Señor, pero lo vio desde un trono alto y sublime. Moisés dice que vio a Dios, pero dice, le vi las espaldas. Realmente nadie ha visto jamás a Dios. Mas si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Un amor que solo se recibe y que no se da, no es perfecto. ¿Me está escuchando? Un amor que solo se recibe, y en este caso nos referimos al amor de Dios. El amor de Dios que solo se recibe y no se da, no es perfecto. Por eso dice la palabra, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ese amor que hemos recibido al amarnos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, el amor de Dios se ha perfeccionado en los creyentes que al recibirlo, con ese mismo amor, aman a sus hermanos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El distintivo de la iglesia de Cristo, el amor fraternal. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros.